El día de hoy hemos tenido una revelación masiva de nueva información sobre WWE 2K24, la cual repercute en general en todo el contenido que incluirá el videojuego en su versión final. Más allá de especulaciones en torno a qué luchadores pueden estar en el roster o qué combates estarán en el modo homenaje a los 40 años de WrestleMania, el día de hoy tenemos para analizar y confirmar varios detalles increíbles del juego, que más de uno probablemente estaba esperando. Uno de estos grandes detalles es la confirmación de Bray Wyatt en su faceta de The Fiend para WWE 2K24, lo cual traerá de regreso a varios jugadores después de su última aparición en WWE 2K20. Todo esto y más será analizado en el video del día de hoy, en donde veremos 4 nuevas confirmaciones de WWE 2K24 que debes conocer. Sin más, te invito a suscribirte para no perderte el contenido próximo acerca del videojuego, además de apoyarme con tu poderoso like para que este video le llegue a muchas más personas. Sin mucho más, que comience el video. Número 4. Entrada de 4 para el Judgment Day. Una de las facciones más dominantes de los últimos años, sin lugar a dudas, ha sido el Judgment Day, la facción conformada por Damian Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio y Rhea Ripley, que ha tenido una notable presencia en la programación de la compañía, llevándolos a obtener campeonatos en varias ocasiones, tanto en títulos en pareja como en los de carácter individual. Es por eso que 2K este año, tratando de mantener actualizada su entrega anual, ha actualizado algunos atuendos de los integrantes de la facción. Pero no solo eso, sino que también han agregado un detalle importante, la entrada de los 4 integrantes. Esto, que se estimaba difícil de incluir debido a temas de escaneo, parece quedar atrás con la foto a continuación, que muestra a los 4 integrantes realizando su entrada de manera particular, en comparación con la de WWE 2K23. La entrada parcialmente podría confirmar que estamos ante un nuevo movimiento creado exclusivamente para la facción. Habrá que esperar a su lanzamiento para conocer más detalles en concreto. Número 3. Las luchas del Showcase. Mucho se ha hablado acerca de qué combates deberían estar incluidos en este modo de juego, especulando sobre la participación de algunos de los encuentros más memorables en la historia de la vitrina de los inmortales. En conmemoración de los 40 años de WrestleMania, 2K decidió este año realizar un modo de juego que, de alguna manera, actualiza algunos combates del motor de juego en WWE 2K14, al igual que actualiza la serie con algunos de los combates más importantes de los últimos 10 años de WrestleMania. Esto nos lleva a la confirmación de varios combates, de la mano del tráiler y un nuevo comunicado oficial por parte de 2K, que ratifica el hecho de que veremos solo 21 combates en el modo de juego de este año. También confirma parcialmente todas las luchas que integrarán este modo de juego. Podría estar varios minutos leyéndole los combates confirmados, pero me decantaré por destacar algunos combates interesantes del listado. Por ejemplo, la lucha de mujeres en WrestleMania 35, la cual confirma que Ronda Rousey estará en el videojuego a pesar de no tener contrato oficial con la compañía, participando en el showcase por ser el primer evento principal de mujeres en la vitrina de los inmortales. Otro es el combate cinematográfico entre Bray Wyatt y John Cena en WrestleMania 36, un agregado interesante que podemos ver en breves clips del tráiler y que traerá como premisa el tipo de combate que podemos ver aquí. Un combate reciente que generó bastante revuelo en torno a una leyenda de la WWE fue el regreso de Stone Cold para enfrentarse a Kevin Owens en WrestleMania 39. Uno de los mejores momentos, sin duda, que marcó el regreso del luchador texano a los cuadriláteros después de casi 20 años. Siendo un luchador importante en la historia de WWE que tuvo su propio modo de juego dedicado a su carrera en 2K16, 2K quiere continuar honrando el legado de Stone Cold y ahora estará incluido en el showcase de este año con su combate más reciente. Sin embargo, a pesar de que se confirmen casi todos los combates del showcase de este año, 2K ha decidido no confirmar los combates restantes, dejando solo 16 como oficiales. Es aquí cuando surge la duda sobre si Brock Lesnar estará este año en el showcase, lo cual podría ser posible aunque no se lo mencione en la lista. Recordemos que Brock ha sido un luchador recurrente durante los últimos 10 años del magno evento, y es posible que al menos 3 combates lo tengan como integrante en este modo de juego. Según Mike Straw, un insider que comparte información sobre videojuegos y desarrollo, ha confirmado que Brock es probable que siga estando en el videojuego, y su lucha contra el Undertaker en WrestleMania 30 es casi un hecho aparecer en este showcase. La especulación continuará hasta la confirmación del roster del juego, que debería llegar en no más de una semana para que conozcamos la lista final de luchadores que llegarán a WWE 2K24. Las arenas que conforman los combates confirmados se esperan que sean desbloqueables en el modo exhibición. Por lo tanto, veremos 21 nuevas arenas en torno a WrestleMania, que incluyen algunas en el Madison Square Garden como WrestleMania 20. Número 2. Nueva presentadora.
Acostumbrados en los últimos años a que 2K se decante por un solo presentador para los combates, hemos sido testigos de innumerables voces para los videojuegos de WWE, incluyendo a JoJo, Justin Roberts, Lillian García, Greg Hamilton, Howard Finkel y el más reciente, Mike Rome. Sin embargo, esta hegemonía de solo una voz en los videojuegos de WWE parece que finalmente acabará este año. Samantha Irving, la presentadora del momento en la compañía que actualmente ejerce su rol de anunciadora del ring de Monday Night Raw, ha sido confirmada con uno de los últimos teasers de WWE 2K24. Aunque no ha sido confirmada oficialmente o escuchada presentando a un luchador en el juego, se puede ver en el breve clip su presencia en el ringside. Lo que era un rumor o un pedido de los jugadores de ensueño parece que será realidad este año con 2K24, que traerá de regreso la posibilidad de dos presentadores en un mismo juego, algo que no se veía desde WWE 13, y le agregará una capa de realismo a la división de marcas. Esperemos que la performance de Samantha para este videojuego deje maravillados a los jugadores, para que 2K decida continuar avanzando en torno a realizar más cosas de este estilo. Número 1. El regreso de The Fiend a WWE 2K. Tras su última aparición en WWE 2K20, 2K confirmó el día de ayer mediante sus redes sociales que el Devorador de Mundos será incluido en el videojuego, no solo con su última faceta, sino que también estará con el demonio Bray Wyatt. Todo esto estará en base a su participación en el WWE 2K Showcase de este año, rememorando su lucha con John Cena en WrestleMania 36. Como todos sabemos, este combate fue cinematográfico, por lo tanto será interesante ver cómo 2K abordará este encuentro, a pesar de que también tenemos algunas imágenes de ese combate y se espera con grandes expectativas. Otro modelo que relativamente podría confirmarse de Bray es el de su alter ego normal con el Firefly Funhouse, por lo tanto deberíamos estar recibiendo varias versiones del Devorador de Mundos para WWE 2K24. Es una gran noticia para hacer este compilado de noticias y esperemos que para la próxima edición del juego el showcase esté dedicado a su carrera en la compañía. Sin mucho más que decirles, los invito a suscribirse para no perderse la cobertura en el mes restante de la salida de WWE 2K24 y a dejar su fuerte like para que este video le llegue a muchas más personas. Les agradezco por el apoyo en los últimos videos y espero continuar compartiéndoles información lo antes posible mientras pueda. Sin más, ya saben, yo fui Sebastián Cage y los veo en el próximo video.